Hay, por fortuna, una generación de mujeres jóvenes que leen y escriben poesía. Son feministas a conciencia. Tienen un sentido de lo público genial, sobre todo porque no lo confunden con lo meramente administrativo. Son más eficientes gestionando que como lo eran los hombres anteriormente. Y hay algo que para mí me parece fascinante y es que no tienen miedo. Hoy tenemos a una de esas mujeres, activista animalista, portavoz de Gladiadoras por la Paz y una mujer enormemente coherente. Laura Gonzalo, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Laura, estás estudiando, aparte de tu lucha como activista, estás estudiando veterinaria. Y no debe ser fácil, ¿no?, para una defensora de los derechos de los animales estudiar veterinaria. No es nada fácil. La veterinaria es justamente el núcleo duro del especismo. Entonces es complicado para la sensibilidad, pero igualmente es muy necesario que haya voces alternativas dentro de lo que es la veterinaria para un cambio. Tú seguramente nunca has sido, ¿no?, vegana. ¿Cómo es tu proceso de conciencia que te lleva hasta donde estás hoy? Bueno, es una cuestión de pura y dura coherencia. Mi proceso fue... O sea, que los que no estamos ahí somos unos incoherentes. Pues depende. Me lo imaginaba. Pues depende. Si tú te has dado cuenta de lo que supone el especismo y no has dado el paso al veganismo, creo que sí incurrirías en una incoherencia. ¿Cómo es? Cuéntanos tu proceso. Mi proceso es un proceso muy natural. Mi proceso comienza con el mundo de los perros y los gatos, comienza con una sensibilidad hacia los animales mal llamados mascotas y con un rechazo profundo a lo que es la violencia, como puede ser la tauromaquia, lo cual me lleva a considerar la dimensión moral de los animales. En un momento dado yo me doy cuenta de que no solo los perros y los gatos tienen sus personalidades, sino que también otros animales a los que tradicionalmente hemos visto en su conjunto, ¿no?, como las vacas, los pollos, los cerdos, también están formados por individuos que también tienen una personalidad. Son únicos e irrepetibles y por eso sesgar su vida es una tragedia. Porque tiene exactamente el mismo valor que la que puede tener mi perro, mi gato o incluso te diría una persona. Ahí hay una discusión, lo moral es el reino de la reciprocidad, ¿no? Es decir, yo no te lo hago si tú no me lo haces, ¿no? Pero claro, como a los animales no se les puede exigir deberes, el respeto a los animales pertenecería más al reino de la ética, es decir, amas sin exigir nada a cambio. ¿No es excesiva esa exigencia de amar a los animales? Bueno, yo creo que no, y sobre todo creo que no es una cuestión de amor. Yo creo que no hay que confundir términos. Pero no puede ser reciprocidad porque no puedes exigirles a ellos nada. Es una cuestión de justicia, no es una cuestión de amor. ¿Vale? Ruth Toledano recientemente estuvo aquí con vosotros y dijo una frase que es clarísima. Yo no amo a todas las personas humanas que existen y sin embargo sí les reconozco los derechos a todas ellas, ¿no? No se trata de amar a los animales, se trata de ser justos con ellos. Nosotros concedemos derechos también a personas que no tienen capacidad de devolvernos nada. Es decir, una persona que esté, por ejemplo, en un estado vegetativo, se le conceden exactamente los mismos derechos también que una persona las generaciones futuras no tienen ningún tipo de deber y les concedemos derechos, ¿no?, obviamente. Efectivamente. Entonces, sobre todo no confundirlo. No es una cuestión de amor, no es una cuestión de la sensibilidad que tú tengas o la predilección por un animal o por otro, sino que es una cuestión de justicia, es una cuestión de no especismo. Creo que es muy importante que se empiece a hablar de lo que supone realmente el especismo. El especismo... Cuéntanos, ¿qué es el especismo? Mira, el especismo es una actitud, es toda una filosofía, es una manera de vida por la cual el ser humano se ha erigido en dueño y señor de este planeta. El especismo no significa... el problema del especismo no es darle más valor a una especie o a otra, sino el hecho de que el ser humano, por pertenecer a la especie humana, ejerza una supremacía sobre el resto de las especies. El creerse el ser humano que solamente por ser humano tiene derecho a someter, a esclavizar y a utilizar a todos los demás animales para su beneficio propio. Y el hecho de que el ser humano sea capaz de pensarse a sí mismo y que sea capaz de pensar que los animales tienen derecho, mientras que los animales no son capaces de pensar que los hombres tengamos derecho, ¿no nos hace un animal diferente al respecto? No se puede negar las diferencias del ser humano respecto a otras especies y las diferencias que hay entre las propias especies. Obviamente no tiene la misma capacidad cognitiva un delfín que un caracol.
Pero esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿el hecho de que nosotros tengamos distintas habilidades nos da derecho a esclavizar, a explotar, a torturar, a disponer de las vidas de esos animales? Yo creo que no. Yo creo que no es así, puesto que la mayoría de los animales son extremadamente sintientes, son sensibles y sufren. Es decir, precisamente porque nosotros tenemos la capacidad ética, la capacidad de elegir cómo actuamos, eso nos genera una obligación moral, que es la de no hacer sufrir, la de no crear sufrimiento. Hay otro aspecto que creo que es relevante. Creo, corrígeme si me equivoco, que en ningún otro momento de la humanidad se ha tenido tanto respeto a los animales como ahora, ¿no? Salvo algunas culturas, ¿no?, que se les divinizaba. Y plantea algún autor que eso también nos lleva en ese respeto que estamos teniendo a los animales, de alguna manera a construir una mitificación también del animal terrible, ¿no? Y ahí surge, ¿no?, ese regreso, ¿no?, a los dinosaurios para que les tengamos miedo, o las abejas asesinas, o animales peligrosísimos, ¿no?, que parece que nos van a atacar. Creo que detrás de esto, ¿no?, hay dos realidades, ¿no?, que creo que hay que discutirlas. Una es preguntarnos en qué medida todo este respeto a los animales no es una cuestión urbanita frente al mundo rural, ¿no? Y en segundo lugar, ¿en qué medida ese respeto a los animales no está generando una antropomorfización, ¿no? Como suele decir, ¿no?, que convertimos a los animales como en esas realidades de Walt Disney, ¿no?, que tiene su trasunto en, bueno, algunos anuncios que a mí personalmente me escandalizan, ¿no?, de comida gourmet para gatos, ¿no? Al mismo tiempo que ves que hay mucha hambre todavía, no en el mundo, en España, ¿no? Entonces, esos dos elementos, ya digo, el riesgo a que esa antropomorfización sea una mirada rural, una mirada urbana que no mira lo rural, y en segundo lugar, en qué medida quizá estemos dando un salto que nos hace perder de vista pues lo que tú planteabas, esa diferencia entre los seres humanos y los animales. Vale, me planteas aquí dos cuestiones diferentes, vamos por orden si te parece. Bien. La primera es sobre si el animalismo, mal llamado también, es una cuestión urbanita. El respeto hacia los animales... En vez de animalismo habría que llamarlo antiespecismo. Bueno, para mí la respuesta al especismo es veganismo. El veganismo está muy mal entendido, mucha gente piensa que es una dieta. El veganismo no es una dieta, el veganismo es una actitud de pasar por este mundo causando el menor daño posible, respetando en la medida de lo posible a todo el mundo, independientemente de la especie que sea. El veganismo es una evolución de la ética, igual que en su momento surgió el feminismo, igual que surgió pues, el abolicionismo de la esclavitud de las personas afroamericanas. Es una evolución de las mentalidades. Muchas de las evoluciones de las mentalidades tienen lugar en los núcleos urbanos, es decir, se generan en puntos concretos de la sociedad y luego se van irradiando. Entonces, para mí que se nos acuse de que sea algo urbanita, me parece que no tiene ninguna trascendencia, es decir... Pues sí que es real que a veces hay como una falta de sintonía entre reivindicaciones que vienen del mundo rural y reivindicaciones ecologistas. Claro, el mundo rural está todavía... Veganas, ¿no?, que tienen su asiento, ¿no?, en ciudades. El mundo rural está más en contacto directo con determinadas formas de explotación animal. Nosotros en las ciudades no matamos a nuestros cerdos ni a nuestras vacas para comernos, los vamos al supermercado y parece que crecen ahí en bandejas de poliestireno, ¿no? Mientras que en lo rural todavía hay muchas familias que realmente viven de esto, es decir, tienen sus gallinas, tienen sus animales de los que sacan provecho. Entonces, claro, obviamente es una diferenciación. ¿Es un movimiento mayoritariamente urbano? Yo creo que sí. Pero también quiere decir esto que es un movimiento que va a ser minoritario, que no va a progresar. Yo creo que al revés. Creo que es la tendencia, realmente. En el año 77 se proclamó una Declaración Universal de los Derechos del Animal, en donde se reconocía su derecho a la existencia, a la libertad, a no sufrir malos tratos y a morir sin dolor, ¿no? No parece que sea una realidad que se esté cumpliendo. No, en absoluto. En absoluto. De hecho, las tendencias llamadas bienestaristas, que no abogan por lo que es la liberación de los animales, sino su explotación misericordiosa, es decir, sin sufrimiento y demás, para nosotros los veganos son insuficientes, pero es que ni siquiera se están cumpliendo. Es decir, ¿qué implica ser vegano, Laura? Pues ser vegano implica, como te he explicado antes, intentar hacer el menor daño posible, a no utilizar tus capacidades como ser humano, tus privilegios para explotar y esclavizar a otros animales.
Yo, pues como persona vegana, por supuesto, no consumo animales porque no hay ninguna necesidad, no hay nada que lo justifique en cuanto a la salud. No